por eso les pido igualmente su participación para, para sacar provecho de la clase de hoy. Bien, entonces, me confirman, por favor, si se puede visualizar la pantalla. ¿Sí? ¿Todos pueden ver la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Ya, perfecto. Gracias. Ya, a ver, iniciamos entonces nuestro tema, que es la asistencia en problemas gastrointestinales y genitourinarios. Vamos a ver cuáles son las mayores patologías, las más frecuentes, tanto en el sistema gastrointestinal y en la vía genital y urinaria. Bien. Entonces, vamos a empezar, vamos a iniciar con esta lámina que nos dice que ciertos trastornos gastrointestinales pueden llegar a ser potencialmente mortales, ¿no? Y en la mayoría de los casos requieren un tratamiento urgente, ¿no? Y ese tratamiento urgente, en muchos de los casos, puede ser una cirugía de urgencia. Entonces, no hay que pasar por alto. El primer síntoma, el primer signo más frecuente en problemas gastrointestinales es el dolor abdominal, ¿no? ¿Quién de nosotros alguna vez no hemos tenido un dolor abdominal, ¿no? Un familiar, ¿no? Pero hay que aprender a reconocer qué tipo de dolor es y generalmente lo más importante es dónde está ubicado el dolor. A veces eso nos puede dar una impresión diagnóstica, ¿no? Más o menos a qué puede estar orientado el diagnóstico médico. Bien, entonces empezamos con el dolor abdominal, que puede ser agudo o crónico, ¿no? Puede ser presente en las urgencias gastrointestinales, ¿no? Si una persona tiene dolor abdominal, es el médico quien debe decidir si es necesaria una intervención quirúrgica de inmediato, ¿no? Para ver cómo tratar el problema. O si a veces la cirugía puede esperar hasta realizar algún tipo de prueba diagnóstica o prueba de apoyo al diagnóstico, lo que conocemos como de repente una prueba de laboratorio o una radiografía o una ecografía, ¿no? A veces eso orienta el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas del dolor abdominal? Las causas se pueden dividir de acuerdo al grupo etario, ¿no? Generalmente en niños menores de 2 años, generalmente es bastante frecuente los problemas gastrointestinales en niños menores de 2 años porque el sistema gastrointestinal se va desarrollando, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el cólico del lactante, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Los niños menores de 2 años o los lactantes, sobre todo, tienden a regurgitar, a tener este reflujo, ¿no? Las enfermedades infecciosas, ¿no? Las gastroenteritis agudas o infecciones virales es lo más frecuente en niños de 2 años. Vamos a ver que a lo largo, en este cuadro de resumen, ¿no? La gastroenteritis aguda es una patología que se repite bastante, ¿no? No solamente en niños, en adolescentes, sino también en adultos, y es una de las principales causas, lo vemos ubicado en la parte superior, ¿no? Entonces es un tema que vamos a tratar también ahora, ¿no? Luego hay otras causas como por ejemplo las ITU, que son las las infecciones del tracto urinario, ¿no? También es frecuente en niños, apendicitis, estreñimiento también en niños, ¿no? Y ya en adultos, pues hay otros temas, otras patologías asociadas, como por ejemplo, ya vemos gastritis, colitis, ¿no? En mujeres también, por ejemplo, hay causas ginecológicas que pueden causar un tipo de dolor abdominal, ¿no? Ahora, estas patologías las podemos reconocer o orientar un poco el diagnóstico de acuerdo, como les mencionaba, al lugar al que está asociado, ¿no? Para esto, el abdomen lo dividimos en 9 cuadrantes, en el que cada cuadrante tiene un nombre, ¿no? Los primeros 3 cuadrantes superiores le denominamos al lado derecho el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, y el centro es el epigastrio, lo que conocemos como la boca del estómago, ¿no? Es el epigastrio. Cuando hay un dolor en los hipocondrios, generalmente es asociado a
cólico o cálculos biliares, ¿no? O sea, es muy asociado a la parte biliar, ¿no? A veces esto también puede ser una pancreatitis que a veces irradia hasta la parte de la espalda, el dolor, ¿no? Entonces, generalmente el hígado, la vía biliar, el páncreas están ubicados pues en el lado derecho, ¿no? Entonces, a veces le llamamos un dolor reflejo, ¿no? Que a veces puede irradiarse hasta otro cuadrante u otro lado, ¿no? Pero el dolor generalmente inicia lo que es el hipocondrio derecho. eh, en el, en el, en el epigastrio, perdón, lo que es la parte de la boca del estómago, aquí encontramos malestares como por ejemplo acidez, indigestión, aquí pueden estar ubicadas las úlceras estomacales, ¿no? Ahora también pueden haber el dolor reflejo de la pancreatitis, de los cálculos, ¿no? Entonces, eso es lo que ubicamos por anatomía. El estómago ocupa gran espacio del epigastrio, por lo tanto, aquí es donde encontramos síntomas cuando hay patologías que afectan al estómago, ¿no? Los tres cuadrantes del medio se denominan los flancos, el flanco derecho y el flanco izquierdo, y la parte medial, lo que es exactamente el medio del abdomen, se le llama el mesogastrio. El mesogastrio. En los flancos están ubicados anatómicamente los riñones, entonces aquí generalmente cuando hay dolor en los flancos, ya sea el izquierdo o el derecho, generalmente es asociado a un cólico renal o cálculos renales, ¿no? También a infecciones de la vía urinaria cuando son itus o infecciones del tracto urinario altos, ¿no? Ahora en esta clase, vamos a aprender a diferenciar cuándo es una ITU o una ITU alta o una ITU baja, ¿no? Y en la parte del mesogastrio también hay dolor reflejo de la pancreatitis, por ejemplo. Eh, Aquí, por ejemplo, inicia lo que es el dolor de la apendicitis. Si bien es cierto, el apéndice no se encuentra ubicado aquí, pero el dolor de la apendicitis tiene un dolor característico que se llama un dolor migratorio. ¿Qué significa? Que inicia en el mesogastrio y se va, y conforme van pasando las horas o va pasando el tiempo, se va ubicando en el lugar donde se ubica el apéndice, ¿no? Que es la fosa ilíaca derecha. Entonces, ahí es donde finalmente se ubica, y cuando nosotros en algún momento, para los que han sido operados de repente de apendicitis, ¿no? Llegamos a la emergencia, es ahí donde se ubica finalmente el dolor, y con ese síntoma muchas veces se da el diagnóstico, ¿no? Pero lo característico, como les menciono, de esta patología es que el dolor es migratorio. Bien, entonces aquí inicia a veces el dolor de la apendicitis. También puede haber dolor reflejo de una úlcera estomacal, ¿no? O puede estar ubicada, por ejemplo, una hernia umbilical también. Los tres últimos cuadrantes son denominados las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda, y el hipogastrio, ¿no? Que es la parte medial inferior. En las fosas ilíacas derecha, por ejemplo, encontramos lo que es el apéndice, ¿no? Aquí es el dolor final cuando hay un tipo de apendicitis. El estreñimiento también genera dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y aquí podemos encontrar, en ambas fosas ilíacas, podemos encontrar hernias tipo inguinal, ¿no? Mientras que el dolor en la fosa ilíaca izquierda generalmente está asociado a un tipo de enfermedad del intestino, que es la enfermedad diverticular, ¿no? O diverticulitis, ¿no? Entonces, generalmente provoca dolor aquí en este lugar, ¿no? O también el dolor pélvico que está irradiado, ¿no? En mujeres, cuando hay problemas ginecológicos, se puede ver reflejado el dolor en la fosa ilíaca izquierda. Y en el hipogastrio, en la parte medial inferior, generalmente encontramos el dolor es por una ITU, ¿no? Una infección del tracto urinario, el dolor reflejo de la apendicitis, ¿no? Y enfermedades intestinales también se ven reflejados en este cuadrante anatómico, ¿no?
¿Cuál es el tratamiento básicamente del dolor abdominal? ¿Qué tengo que hacer si tengo un familiar o yo estoy con dolor abdominal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generalmente cuando es agudo, es decir, el tiempo de evolución son horas, y estamos hablando, por ejemplo, de que el paciente es un niño, inmediatamente hay que acudir a evaluación médica. Bien, entonces hay que descartar que no sea nada quirúrgico. Eso es importante en los niños. En los adultos ocurre no lo contrario, pero es importante una evaluación médica, pero en los adultos generalmente tiende a desarrollarse un poco más lento las patologías o a establecerse, ¿no? A establecerse como tal para poder emitir un diagnóstico. Entonces, en adultos podemos tener al paciente, ya sea en una sala de observación o en casa de repente, ¿no? Primero que a muchos, como en el caso de la apendicitis, por ejemplo, que los síntomas se establezcan como tal, ¿no? Para poder emitir un diagnóstico y luego acudir a evaluación médica. Ya, pues, si el dolor es muy intenso, no vamos a esperar, voy a tener a mi papá o de repente a mi hermano, mi hermana, mi familiar en observación a ver qué pasa, ¿no? Generalmente cuando el dolor es muy intenso, pues hay que acudir a evaluación médica, pero de acuerdo a criterio médico también se puede mantener al paciente en observación hasta emitir un diagnóstico, ¿no? Cuando el dolor es crónico, ¿qué significa? Que ya han pasado varias semanas con este dolor, ¿no? Entonces es importante que ya descartamos un tipo de patología quirúrgica. Generalmente las patologías quirúrgicas que requieren operación inmediata son agudos, los dolores son agudos. Cuando es un dolor crónico, generalmente ya son patologías crónicas que requieren un tratamiento como tal. Entonces no es un dolor pues que va a ceder, ¿no? Entonces es importante acudir a evaluación médica, pero ya por un tratamiento establecido, ¿no? Ahora, lo más importante de un dolor abdominal es no brindar analgesia hasta tener un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque yo no le debo dar un analgésico a un paciente que está con dolor abdominal. Primero, porque, por ejemplo, en el caso de una apendicitis, eh, el dolor abdominal va a ir hacia arriba, ¿no? La intensidad va a ir en aumento. Entonces, si yo desde el inicio le doy un analgésico es un medicamento que calma el dolor, ¿bien? Que calma el dolor. Puede ser desde un paracetamol hasta medicamentos mucho más fuertes que requieren una receta médica, ¿no? Eh, si yo le brindo analgésicos al paciente que tiene dolor abdominal, el dolor se va a enmascarar. ¿Qué significa? Que el dolor va a desaparecer. Bien, puede desaparecer el dolor, pero ustedes me dirán, doctora, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Que mi familiar deje de tener dolor, ¿no? O yo dejar de tener dolor. Pero, ¿qué pasa en un cuadro? Como por ejemplo, esto es un ejemplo, la apendicitis es solo un ejemplo. En el caso de la apendicitis, pues hablamos de que es un cuadro quirúrgico, ¿no? Inminente, o sea, no es de que con algún medicamento el apéndice se va a desinflamar, ¿no? Eso no va a pasar. Requiere cirugía sí o sí. Entonces, si yo desaparezco el dolor de la apendicitis, al momento de que yo o mi familiar lleguemos a la emergencia, vamos a estar sin dolor. Entonces, ¿de qué manera el médico con su evaluación podría llegar al diagnóstico? ¿No? Lo que va a ocurrir en este caso es que el médico o el personal de salud que nos atienda nos va a tener en observación durante bastantes horas hasta que el medicamento deje de hacer efecto, ¿no? Para conocer la ubicación exacta del dolor y poder emitir un diagnóstico. Ahora, ¿qué puede ocurrir en estas horas en las que yo me encuentro en observación? El proceso inflamatorio continúa, ¿no? Dentro de mi cuerpo, el apéndice en este caso sigue inflamándose y podría llegar a tener complicaciones, ¿no? Una de ellas puede ser sepsis, ¿no? Que el apéndice generalmente se rompe, revienta dentro de nuestro cuerpo y genera algún tipo de complicación mucho más delicada, ¿no? Entonces, todo esto por tomar un medicamento que enmascaró u ocultó el dolor, ¿no? Es por eso que no se brinda analgesia hasta tener un diagnóstico definitivo en el caso del dolor abdominal. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este primer tema? ¿Los escucho o los leo por el chat? Todo claro, nos dicen Yaros. Perfecto. Entonces, continuamos.
La siguiente patología es la gastroenteritis aguda. Es una de las principales patologías que se ve dentro de las urgencias gastrointestinales, ¿no? ¿A qué llamamos gastroenteritis aguda? También lo llamamos como una intoxicación alimentaria, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno ingiere un alimento o agua que está contaminada por ciertos microorganismos como virus, parásitos, bacterias, ¿no? La toxina o la toxina de estos microorganismos. Por ejemplo, uno de ellos es la bacteria L. coli, por ejemplo. Eh, no es la misma bacteria la que genera la enfermedad, sino la toxina que libera esta bacteria, ¿no? Entonces, también es un mecanismo de intoxicación. La duración, generalmente, este cuadro puede durar entre 5 a 7 días, aunque a veces, de acuerdo a la causa, ¿no? Puede extenderse hasta los 14 días. 90% de los casos son infecciones, se debe a un tipo de infección, ¿no? Generalmente el 90% de la gastroenteritis aguda está asociada a un virus, a un parásito, a una bacteria o a una toxina, ¿no? De estas infecciones, el 70% generalmente son virus, ¿no? El 30% son bacterias y entre el 5 y el 10% podemos estar hablando de parásitos, ¿no? El otro 10% de las gastroenteritis agudas está asociado a otro tipo de mecanismo, por ejemplo, que sea una secuela de algún fármaco nuevo que estamos tomando o de causa nutricional. Por ejemplo, vemos los pacientes que, por ejemplo, están asociados a enfermedades celíacas, ¿no? Por ejemplo, asociado a la intolerancia al gluten o a la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces vemos por ese lado también que ocurre un tipo de intoxicación alimentaria. Los síntomas. Los síntomas más común ocurre al cabo de 2 a 6 horas después de haber ingerido el alimento pues, que está contaminado, ¿no? En ese tiempo, que puede ser variable, puede ser en algunos pacientes más corto, en algunos más largos, ¿no? Los síntomas más comunes es primero el dolor abdominal, la diarrea, puede estar asociado a fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y cuando ya hablamos de un tipo de debilidad, ya generalmente el cuadro puede ser un poco más grave, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de presentar estos síntomas o este cuadro y que no se atienda a tiempo. Por ejemplo, una deshidratación severa, vamos a tratar ese tema también ahora. La deshidratación severa, alteraciones hidroelectrolíticas significativas. ¿Qué significa cuando uno está con diarrea o vomita? No solamente pierde agua, ¿no? Y se deshidrata, sino pierde electrolitos. Eso lo vamos a ver también más adelante. La diarrea es abundante, a veces puede estar asociado a pérdida de sangre por las heces, ¿no? Hablamos de una diarrea sanguinolenta. Cuando uno está en un estado de deshidratación severa, generalmente una de las complicaciones es la debilidad, ¿no? Entonces hay incapacidad para poder rehidratarse oralmente, o sea, no estamos en la capacidad de poder tomar agua, tomar líquidos, ¿no? Entonces se requiere que la hidratación sea a través de la vía endovenosa, ¿no? Entonces, otra de las complicaciones puede estar asociado a los pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, en pacientes menores de 3 meses, ¿no? Generalmente los recién nacidos, lactantes, ¿no? Justamente por los que les comentaba que su sistema digestivo aún está en desarrollo, ¿no? Aún después de la vida extrauterina, está en un proceso de formación, por lo tanto se considera que son pacientes con factores de riesgo para generar más rápido este tipo de infecciones, ¿no? Pacientes con malnutrición o pacientes con inmunodeficiencias, ¿no? Aquí también no está considerado dentro del cuadro, pero se considera como un paciente con factor de riesgo, por ejemplo, a los pacientes adultos mayores, ¿ya? También se considera con factor de riesgo. En este cuadrito vamos a ver justamente las dos patologías que vamos a ver en la clase. La etiología más frecuente de la deshidratación. Aquí las rueditas naranjas se han movido, pero la primera está en la parte gastrointestinal y la otra en renal, ¿no? Entonces vemos que las pérdidas excesivas están asociadas en primer lugar a patologías gastrointestinales como la diarrea, los vómitos, ¿no? Cuando hay una sobredosis de laxantes, por ejemplo,
o síndromes malabsortivos también está asociado a la vía gastrointestinal, ¿no? Y la segunda causa de deshidratación está asociado a la vía renal, ¿no? Generalmente en pacientes que orinan bastante, vamos a ver las causas, que está asociado a medicamentos como diuréticos, ¿no? Y en pacientes que son, pues, nefrópatas, ¿no? Que significa que sufren de enfermedades crónicas de la vía renal, ¿no? Entonces, esas son las dos principales causas de deshidratación. Ahora, ¿cómo yo voy a evaluar la deshidratación en un paciente? ¿No? Tenemos síntomas y signos que están asociados a la deshidratación, ¿no? Hay tres, se puede clasificar según la severidad en una deshidratación leve, ¿no? Que clínicamente a veces no es detectable, pero hay ciertos signos que nos pueden orientar al diagnóstico, ¿no? Una deshidratación clínica, que sería una deshidratación moderada, y una deshidratación severa o shock clínico que le llamamos. Bien, entonces hay estos tres tipos de deshidratación. El primer eslabón, que es la deshidratación leve, generalmente es asociado a ciertos síntomas, como por ejemplo voy a tener a un paciente que la apariencia es normal, no tiene ninguna alteración aparentemente, ¿no? Está alerta, tiene buen contacto, es decir, se puede comunicar, ¿no? La orina es normal, ¿no? Orina la cantidad de veces promedio, o sea, no hay ninguna alteración, el color de la piel es normal y las extremidades no hay ninguna afectación en cuanto a temperatura, ¿no? En los signos, ¿no? Vemos que igualmente está alerta, el color de la piel, las extremidades, los ojos, como parte de la apariencia, no están hundidos, porque generalmente en una deshidratación mayor los ojos se hunden, ¿no? Aquí no, los ojos no están hundidos, las mucosas aún están húmedas. ¿Cómo evalúo mucosas? Le solicito al paciente que saque la lengua, ¿no? Y la lengua tiene que estar húmeda, ¿no? Tengo que verle ese brillo característico de la humedad de la lengua, ¿no? Se considera una mucosa húmeda. La frecuencia cardíaca está normal, no está alterada para la edad. Recuerden que los valores de los signos vitales no son los mismos para todos, ¿no? En recién nacidos, lactantes, adolescentes, adultos, hay un patrón diferente, ¿no? Los valores pueden cambiar, ¿no? El patrón respiratorio también es normal, los pulsos periféricos normales, el relleno capilar es normal, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es el relleno capilar? ¿Recuerdan de nuestra clase que vimos de RCP? ¿Se acuerdan qué era el relleno capilar? ¿O cómo se evalúa el relleno capilar? ¿Alguien recuerda? Milagros nos dice cuando se presiona el dedo y se cuenta el tiempo en que se pone rojo. Correcto. Cuando regresa el color normal de la coloración de las uñas, ¿ya? De las uñas. Es en las uñas que se evalúa el relleno capilar. Bien, entonces muy bien. En lo normal es que sea menor o igual a 2 segundos, ¿no? No debe excederse. En el caso de que se exceda, ¿no? De que se demore más tiempo en retornar a su color, significa que hay problemas en la perfusión, ¿no? Que significa que la circulación de alguna manera está alterada, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte de deshidratación leve, ¿no? El relleno capilar es normal. La turgencia de la piel es normal. ¿Qué significa la turgencia? Cuando la piel está hidratada, se ve pues una piel tersa, ¿no? Lozana. Pero cuando hay un grado de deshidratación, se va a ver una piel como seca, medio acartonada, ¿no? Entonces, a ese cambio le llamamos turgencia de la piel, ¿no? Entonces aquí la piel va a estar turgente, va a estar elástica, ¿no? Con esa sedosidad que tiene una piel que está correctamente hidratada, ¿no? Y la presión arterial normal. ¿Qué ocurre en la deshidratación clínica o en la deshidratación moderada? Aquí la apariencia va a estar alterada, que vamos a tener a un paciente, pues,
que va a estar irritable, letárgico. ¿Qué significa letárgico? Que va a estar orientado al sueño, ¿no? Que va a estar lerdo, lento, ¿no? Eso se le llama un paciente letárgico. Va a haber disminución de la diuresis. ¿Por qué ocurre esto? Porque en nuestro cuerpo, al ser tan sabio, y ver que estamos de alguna manera perdiendo líquido, ¿no? Ya sea a través del vómito o de la diarrea, ¿no? Nuestro cuerpo trata de compensarlo. ¿Qué significa? Tratando de ahorrar líquido, ¿no? Porque estamos perdiendo por algún medio hay que ahorrar también. Entonces disminuye la cantidad de orina, ¿no? Entonces, el paciente cuando está en un estado de deshidratación moderada o clínica, la cantidad de veces que va a orinar disminuye, ¿no? Entonces, eso le llamamos disminución de la diuresis. La piel aún va a tener el color y la temperatura normal, ¿no? Aquí vamos a ver ya un paciente con los ojos hundidos, ¿no? Que esto va a ir eh, acentuándose progresivamente, ¿no? Se va a ver un poco más, lo característico aquí en estos pacientes es que resaltan los pómulos, ¿no? Los ojos se hunden y los pómulos saltan, vamos a ver el paciente más ojeroso, ¿no? Las mucosas van a estar secas, ¿no? Vamos a solicitarle que saque la lengua y ya vamos a ver una lengua seca, sin ese brillo, ¿no? Puede haber taquicardia, taquipnia. ¿Qué significa? Que el paciente va a estar con taquicardia, perdón, con el latido cardíaco elevado, la frecuencia respiratoria también va a estar elevada, ¿no? Aquí el relleno capilar, los pulsos periféricos van a estar normal, la presión arterial también va a estar normal, pero ya va a haber una pérdida de la turgencia de la piel, ¿no? La piel va a estar más seca, más acartonada. Los parámetros que tiene este símbolo de aquí, el asterisco, son signos de alarma. Entonces, cuando yo ya tengo un paciente que la apariencia está alterada, que el nivel de alerta ya no está como antes, ¿no? Ya no puedo conversar normalmente con él, va a estar con tendencia al sueño, ¿no? Letárgico. Ya me doy cuenta que se le van hundiendo los ojos, las funciones vitales ya no son iguales, está con taquicardia, está respirando un poco más rápido, ya la piel yo la veo más seca, ¿no? Entonces, por ahí ya me voy dando cuenta de que es un paciente que puede evolucionar desfavorablemente, ¿no? Que en lugar de ir mejorando, la deshidratación se puede ir empeorando y llegar a un nivel de deshidratación severa o shock clínico, que aquí vemos ya completamente lo que es alteración en el nivel de conciencia. El paciente puede incluso desvariar, ¿no? Tratar no poder mantener una conversación, ¿no? La piel va a estar pálida, va a estar moteada. ¿Qué significa moteada? Que a veces vemos como ciertos pequeños hematomas en la piel, ¿no? Las extremidades van a estar frías, ¿no? Aquí ya vemos pues taquicardia, taquipnia, los pulsos periféricos van a estar débiles, el relleno capilar va a ser mayor a 2 segundos y el paciente cuando ya se encuentra con una presión arterial muy baja, ya quiere decir que es un shock descompensado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer cuáles son los signos de alarma porque generalmente esto nos orienta a que el paciente pueda ingresar a un shock clínico, ¿no? Esta lámina la coloqué para que se pueda ver cuáles son los electrolitos más importantes ante una pérdida de por este tipo de cuadros, ¿no? De deshidratación, ¿no? Entonces nosotros en la parte médica manejamos, por ejemplo, tres tipos de deshidratación, ¿no? Sabemos que hay una deshidratación hipertónica, que significa cuando hay más pérdida de agua que de sodio. Vamos a ver que el sodio es el electrolito más importante en la bioquímica cuando hay deshidratación, ¿no? Entonces llamamos una deshidratación hipertónica cuando hay más pérdida de agua, isotónica cuando las cantidades son iguales, ¿no? O hipotónica cuando se pierde más sodio que agua, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de una bioquímica en un examen de laboratorio, hablamos de sodio y de potasio. Generalmente estos dos iones, estos dos electrolitos van juntos, siempre. Están asociados a patologías en las que la pérdida es por ambos, ¿no? Entonces, en la bioquímica, generalmente cuando hay pérdida de líquido por heces, es decir, en una deshidratación por diarrea, aquí se pierde cantidades importantes de sodio y de potasio. Cuando la pérdida o la deshidratación es por vómitos, lo que se pierde aquí es cloro, ¿no? Porque es un electrolito que está en la vía digestiva superior, es decir, en el estómago. Entonces, está asociado a eso. Por eso, el cloro es un ion que puede generar lesiones en la vía digestiva. Cuando a veces vomitamos mucho, no nos queda un tipo de ardor, ¿no? En el esófago, en la garganta, ¿no? Que esto puede generar, esto es por la pérdida por la salida del cloro, ¿no? Y en la función renal también vemos, en la bioquímica, vemos alteraciones en lo que es la creatinina, que es un marcador de la función renal, ¿no? Y el nitrógeno ureico. También se puede solicitar también dentro de la emergencia una gasometría venosa para ver el pH. El pH es el nivel de acidez o de alcalinidad que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a un estado de deshidratación, el cuerpo inmediatamente ingresa, se vuelve ácido. El cuerpo se vuelve ácido porque hay pérdida de bicarbonato. Entonces el cuerpo ingresa a un estado compensatorio de acidosis metabólica, ¿no? Entonces, solicitando una gasometría, vemos el pH y ya también nos orienta el diagnóstico. Y es importante también solicitar una glucosa, ¿no? Generalmente en los pacientes que están en este estado se encuentran en hipoglucemia, ¿no? Y es importante también para el tratamiento. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento básicamente cuando hay un estado de una gastroenteritis, por ejemplo, con deshidratación, ¿no? El objetivo básicamente es el tratamiento precoz. ¿Para qué? Para reducir los episodios posteriores de diarrea, ¿no? Evitar que, sobre todo en los niños, ocurra un estado de desnutrición y altere, pues, en lo que es el desarrollo físico y mental de los niños, ¿no? La recomendación de la OMS a nivel general son que si en la gastroenteritis ocurre en un niño lactante, ¿no? No hay que suspender la lactancia materna. Eso es lo más importante. Hay que seguir consumiendo nuestros alimentos y agua de manera segura. ¿Qué significa? Pues agua hervida, ¿no? Que no esté expuesta a microorganismos, ¿no? Y el higiene de manos es importantísimo, ¿no? Y en niños también la vacunación frente al rotavirus, que es el virus más frecuente en niños que genera este tipo de patologías. Ahora, dentro del tratamiento de primera línea está lo que es la rehidratación oral, ¿no? Que significa que yo tenga que tomar una bebida rehidratante para contrarrestar la deshidratación. Ahora, ¿en qué momento puedo tomar yo esta bebida, ¿no? Generalmente cuando hay un estado de deshidratación leve y hasta moderado. En qué casos no puedo tomar bebidas rehidratantes de manera oral? Cuando la deshidratación es grave, cuando hay disminución del estado de conciencia, ¿no? Cuando hay vómitos de manera intensa, ¿no? En los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Y cuando se sospecha de una patología quirúrgica, ¿no? En estos casos no está recomendada la rehidratación oral, sino que requiere de la evaluación médica, del criterio médico, para poder indicar la rehidratación endovenosa. Ahora, ¿con qué me rehidrato, doctora? Lo más común es de que, he estado enfermo del estómago, ¿no? Estoy yendo al baño varias veces, varios días, ¿no? Pero ya estoy tomando mi Esporade y mi Gatorade, ¿no? Entonces, eso es lo más común que escuchamos en emergencia, ¿no? Nosotros, la parte médica, no recomendamos ese tipo de bebidas para rehidratar. ¿Por qué? Porque si vemos los componentes de este tipo de bebidas está asociado directamente con azúcar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la deshidratación hay pérdida de glucosa, por lo tanto hay que recuperarlo, hay elementos mucho más importantes, como hemos visto, que son la pérdida de electrolitos, que es el sodio, el potasio, el cloro, ¿no?
pero este tipo de bebidas no me da la cantidad de miliequivalentes por litro suficientes como para poder rehidratarme. Entonces, si bien es cierto, yo estoy ingiriendo líquido, pero no estoy recuperando los electrolitos que se pierden en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, básicamente estoy tomando agua con azúcar, ¿no? Entonces, no me estoy rehidratando. ¿Qué se recomienda para hidratar ante este tipo de casos? Se recomienda básicamente, o en un inicio, se indicó como única medida eran las salvadoras, a las que le llamamos, ¿no? Lo que es el suero, las sales de rehidratación oral. Esto viene por parte del Ministerio de Salud, lo creó en la época del cólera, ¿no? Donde eran sobrecitos, es un sobrecito con un polvo que se diluye en 1 litro de agua hervida, por supuesto, y se va tomando como agua de tiempo, ¿no? Esta bebida nos aporta la cantidad exacta de electrolitos que perdemos al momento de vomitar o de presentar un cuadro diarreico, ¿no? Entonces, solo con este tipo de bebidas nosotros estamos recuperando lo que perdemos, ¿no? Debido a que generalmente los niños, por el sabor de esta bebida, porque es una bebida salada, no tiene buen sabor, generalmente los niños sufrían de tomarla porque no tenía buen sabor, ¿no? Entonces la recuperación era un poco más lenta, por lo tanto la parte comercial sacó este tipo de bebidas con la misma cantidad de componentes electrolíticos en bebidas ya con sabor, ¿no? Hay de diferentes, ahora actualmente en el mercado encontramos diferentes marcas, diferentes sabores, ¿no? Entonces es importante que al momento de nosotros rehidratarnos y sobre todo en los niños, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de bebidas le damos, ¿no? Para rehidratarlos. No es recomendable ir a la tienda y comprar un Gatorade, sino generalmente ese tipo de bebidas se compran en la farmacia. Bien, en las farmacias un Electoral, un Frutiflex, en los niños el Pedialyte, ¿no? Entonces, hay que ver siempre, fijarnos en la cantidad, en la información nutricional. ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aporta estas bebidas? ¿De verdad voy a recuperar lo que estoy perdiendo o simplemente estoy comprando pues una bebida azucarada, ¿no? Básicamente. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, hay que ver qué se recomienda y qué no se recomienda, ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos únicamente está indicado y se limita bajo la indicación médica. Solamente un médico puede saber, puede indicar el tratamiento con antibióticos. ¿Qué se solicita? Hay que solicitar un examen coproparasitológico, ¿no? Hay que ver o un cultivo de heces o un examen de laboratorio para solicitar, para ver si es que la patología es, pues, bacteriana, ¿no? Recuerden que solamente las infecciones bacterianas que están producidas por bacterias requieren el uso de antibióticos. Las infecciones virales, que son por virus, los antibióticos no tienen ningún efecto. Esto ocurre de manera general, bien no solamente en la gastroenteritis, sino también, por ejemplo, los cuadros gripales, que son por el virus de la gripe, como dice su nombre, es un virus. Entonces, por ejemplo, yo escucho mucha gente que me dice, he estado con la gripe, doctora, ya me tomé mi antibiótico, ya me tomé mi amoxicilina, ¿no? Entonces, y primero toman una sola pastilla, como si el antibiótico fuera milagroso o mágico, ¿no? Y se toman una sola pastilla. Recuerden que los antibióticos hay un esquema de tratamiento, no es con una sola pastilla. Bien, y ahora hay infecciones que son, como les digo, virales, producidas por virus, que el antibiótico en realidad lo único que hacen es matar nuestra flora intestinal buena. Recuerden que nosotros tenemos también microorganismos en nuestro cuerpo que nos protegen, ¿no? Entonces, al hacer un uso indebido de antibióticos, matamos a esta flora y nos quedamos completamente desprotegidos ante este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, los antibióticos únicamente están limitados bajo indicación médica.
Antidiarreicos igualmente, solamente se utilizan bajo indicación médica, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños, y lo mismo ocurre con los antieméticos, que son medicamentos que cortan los vómitos, ¿no? Medicamentos que cortan los vómitos generalmente únicamente son de uso intrahospitalario, a no ser que sea bajo indicación médica igualmente. Bien, lo que sí se puede dar, por ejemplo, en el tratamiento farmacológico son los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Es un tipo de microorganismos vivos que nos protegen de estas ciertas patologías, ¿no? Y el uso está indicado sobre todo para los niños, ¿no? Aunque también hay medicamentos para adultos, ¿no? Estos los probióticos son microorganismos vivos, que son como bacterias o levaduras, un tipo de hongo, ¿no? Que se encuentran en alimentos que generalmente que están fermentados, ¿no? Y nos protegen y favorecen nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos en el yogurt, en el suero de la leche, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con los prebióticos? Los prebióticos es un tipo especial de fibra, ¿no? Que sirve de alimento para los probióticos. Y esto lo encontramos en alimentos como las manzanas, cebolla, ajo, ¿no? En la avena, la cebada. Entonces, este tipo de alimentos es importante para favorecer nuestra flora positiva, ¿no? Nuestra flora intestinal buena, ¿no? Ahora, el área comercial, el mercado actualmente ha envasado estos probióticos que encontramos en la comida, ¿no? En algún tipo de alimento, los ha envasado. Por ejemplo, encontramos, esto es solamente para el ejemplo, hay muchas marcas, hay muchos eh, eh, farmacéuticas, ¿no? No tiene que ser exactamente lo que está en la diapositiva. Para niños, por ejemplo, el biogermín, en adultos, la enterogermina, que son pues en niños gotitas y en adultos pues son como ampollas que se beben, ¿no? Lo que contiene esto es un tipo de lactobacillus, ¿no? Que es básicamente pues los probióticos ya envasados, ¿no? Para favorecer la salud intestinal, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos brindar, además de una correcta rehidratación oral, cuando se trata de una deshidratación leve o, o una gastroenteritis también que recién está iniciando de repente, ¿no? El tratamiento farmacológico en casos moderados, en los niños, desde casos moderados y adultos, según los criterios o los signos de alarma, se puede evaluar, ¿no? Hasta en casos severos, el tratamiento, el manejo es inmediato, ¿no? En los niños no esperamos hasta que se compliquen, ¿no? Generalmente el manejo hospitalario es inmediato. ¿Para qué? Para una adecuada hidratación endovenosa y el tratamiento farmacológico, ¿no? También de manera intravenosa. Bien, aquí culminamos con lo que es las patologías gastrointestinales. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algún aporte? Los escucho, los leo. ¿Todo está claro con respecto a estas dos patologías de la vía gastrointestinal? Ahí se nos dice en niños y adultos mayores que son más sensibles, correcto. Sí, por eso se les considera como personal vulnerable o como personas con pacientes con factores de riesgo, ¿no? Generalmente niños y los adultos mayores son más sensibles a este tipo de infecciones. En niños, sobre todo porque, como les mencionaba, la vía gastrointestinal está en desarrollo, ¿no? También en lactantes, pues el desarrollo como tal de la vía gastrointestinal, y en niños recién se está formando su flora gastrointestinal buena, ¿no? Entonces son personas, niños que están en riesgo de este tipo de desarrollar este tipo de infecciones más rápido. Y en adultos mayores
mayores, pues, porque la flora gastrointestinal ya con los años va disminuyendo también, ¿no? Además que está asociado generalmente a adultos mayores que consumen medicamentos, con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces también son más vulnerables a desarrollar este tipo de infecciones. En un bebé de 6 meses se le puede dar enterogermina. La enterogermina no, pero hay otro tipo de medicamento. La enterogermina no por la forma de presentación, no porque sea un medicamento que no sea apto para niños, ¿no? Sino que por la forma de presentación, por la dosis, ¿no? La enterogermina viene en ámpulas que está la dosis para adultos. Para niños hay otro tipo de presentación, ¿no? Con otro nombre, vienen gotitas, ¿no? Entonces ya de acuerdo a la dosis que se le indique de acuerdo a la forma de presentación. Pero sí, o sea, estos medicamentos no se consideran medicamentos, son soluciones para la vía, para la salud digestiva se le considera. Entonces, hay de acuerdo a la edad, por la forma de presentación, ¿no? Hay en gotitas, en ampollas bebibles, ¿no? Entonces se puede dar desde niños menores de 3 meses, pero siempre bajo indicación médica, ¿no? O sea, consultándole al doctor o al médico que lleva el control de los niños, ¿no? Por ejemplo, a niños menores de 3 años, de 3 meses, se les indica el Biogaia, ¿no? Que son gotitas también de este tipo de, de probióticos, ¿no? Pero tienen otra presentación, ¿no? Por eso siempre la dosis va de acuerdo a la presentación, no todas estas soluciones son las mismas. Hay que consultarlo siempre con el pediatra o con el médico que nos está tratando los adultos. Espero que haya respondido tu pregunta, Marifer. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? ¿Todo está claro hasta aquí? Bien, entonces continuamos con lo que son las urgencias genitourinarias. La infección más común de la vía genitourinaria son las infecciones del tracto urinario, las ITUS, ¿no? Tiene múltiples presentaciones clínicas porque la clínica va de acuerdo a la localización de la infección. Lo vamos a ver en un esquema más adelante. Está dentro de las enfermedades infecciosas más frecuentes, ¿no? Tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, ¿no? En pacientes ambulatorios quiere decir una persona que está en su casa, ¿no? Haciendo su vida rutinaria, ¿no? Y en pacientes hospitalizados generalmente está asociado, por ejemplo, al uso de sonda, ¿no? A veces pacientes que están en UCI tienen que estar o en una unidad de vigilancia, tienen que estar con sonda, Foley, ¿no? Entonces, ese tipo de material pues genera algún cultivo y puede generar ese tipo de infecciones en la vía urinaria, ¿no? El tracto urinario es normalmente estéril, con excepción del segmento más distal de la uretra, ¿no? La ITU es el nombre genérico que incluye múltiples cuadros clínicos de localización de la infección y del tipo del paciente afectado, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la orina, ¿no? El tracto urinario es normalmente estéril, a excepción de la uretra, porque la uretra es la parte que está más expuesta o más directamente en contacto con la zona genital, ¿no? Entonces, es por eso que alguna vez me van a confirmar o de repente, eh, si alguna vez me comentan, si es que no sabían esto, que cuando nosotros vamos a hacernos algún tipo de análisis de orina, ¿no? Nos explican, generalmente a las mujeres, ¿no? Nos dicen, se hace una limpieza y luego orina la primera parte en el water o en el inodoro y la parte media del chorro en el vasito, ¿no? Alguna vez esto pasa, o en niños también, ¿no? Nos dicen que orine la primera parte en el inodoro y el chorro medio en el vasito y lo trae, ¿no?
Entonces, generalmente la primera parte es la parte que hace un barrido a la uretra, ¿no? Que es la parte que está más expuesta al exterior, ¿no? Mediante la vía genital, ¿no? Entonces, vamos a ver este esquema para poder ubicarnos mejor. Esta es la estructura del sistema urinario. Esta imagen de la parte izquierda corresponde a un varón y la de la parte derecha corresponde a una mujer. Bien, la parte del tracto urinario superior corresponde desde los uréteres hacia arriba, ¿no? Los uréteres y lo que corresponde a los riñones como tal. Entonces, si nosotros tenemos una infección en los riñones, hablamos de una ITU alta, ¿no? O una ITU superior, una infección del tracto urinario de la vía superior, ¿no? En la parte inferior tenemos lo que es la vejiga como tal y la uretra, ¿no? Entonces, tanto en varones como en mujeres. Ahora, ¿por qué las mujeres somos más propensas a tener estas infecciones del tracto urinario? Porque nosotros vemos que la uretra en los varones es más larga, ¿no? La uretra tiene todo el tamaño del pene en los varones, ¿no? Porque justamente, como les mencionaba, está en la zona genital, ¿no? Por lo tanto, para los microorganismos, como las bacterias, por ejemplo, o un tipo de hongos de repente, es más complicado viajar por toda la uretra y localizarse y generar algún tipo de infección, ¿no? No quiere decir que no ocurra si hay varones con infecciones del tracto urinario, pero no es tan común, ¿no? A diferencia de las mujeres, que la uretra es mucho más corta, por lo tanto, es más fácil para los microorganismos poder colonizar y viajar, ¿no? Para generar algún tipo de infección, sobre todo en la parte uretral como tal y en la parte de la vejiga, a lo que llamamos una cistitis, ¿no? Ahora, de acuerdo a cada localización de la infección, donde se localice cada microorganismo para generar ese tipo de patologías, tiene un cuadro clínico diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de una pielonefritis, que es una infección de los riñones como tal, los signos y los síntomas son, por ejemplo, dolor en la espalda baja, ¿no? Y localizada en un lado. Hemos visto que generalmente los riñones tienden a ubicarse a los lados, ¿no? De la espalda, pero generalmente pueden dar un dolor, como les mencionaba, un dolor reflejo hacia los flancos, que vimos que era en esta imagen, los flancos, ¿no? Que son la parte lateral media del abdomen. Entonces puede generar algún tipo de dolor ahí también. Puede estar asociado a fiebre, ¿no? Temblores, escalofríos, náuseas y vómitos, ¿no? Eso es lo característico de una pielonefritis o una infección renal. ¿Qué ocurre en la cistitis aguda? En la cistitis es una infección en la vía vesical, ¿no? En la vejiga como tal. Aquí lo que vamos a tener, lo más característico es que vamos a tener poliuria. ¿Qué significa? Que vamos a tener la necesidad de orinar más frecuentemente, ¿no? Vamos a tener las ganas de ir al baño y cuando nos sentamos a orinar, las cantidades van a ser pequeñas, ¿no? En poca cantidad de orina y va a haber dolor tipo ardor, ¿no? Va a haber una sensación de ardor al orinar, va a haber malestar en la zona abdominal baja, ¿no? Que es la parte del hipogastrio, dolor frecuente al orinar y cambio de color o puede haber presencia de sangre en la orina, ¿no? Entonces, esto es lo característico de una cistitis aguda. ¿Qué ocurre cuando la infección es en la uretra? A lo que llamamos una uretritis. Aquí básicamente va a haber ardor al orinar y podemos encontrar una secreción purulenta o pus, ¿no? Por la uretra. También está asociado esto a patologías genitales, ¿no? Pero si hablamos de la vía urinaria, también puede ocurrir este signo aquí. El diagnóstico se realiza mediante un examen de orina o un urocultivo,
y el tratamiento son únicamente antibióticos que van a estar indicados, prescritos bajo indicación médica únicamente. Bien, ahora hay medicamentos que son analgésicos urinarios, como por ejemplo el más conocido, que es la fenazopiridina, ¿no? Todo el mundo a veces cuando tiene molestias se va a la farmacia y es lo que recetan las farmacéuticas. En estos casos no está contraindicado un analgésico para la vía urinaria. Bien, lo que no se puede tomar son antibióticos que no estén bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque si en algún punto yo tomo el antibiótico incorrecto o no en la dosis adecuada, ¿no? El cuadro va a continuar, ¿no? Va a continuar la infección y en algún punto vamos a ir al médico y el médico va a solicitar un tipo de cultivo que se llama el urocultivo, ¿no? Para saber qué tipo de microorganismo es el que está generando la infección. Al momento de hacer el urocultivo, nos va a salir un urocultivo alterado porque ya hemos consumido antibiótico. El antibiótico generalmente altera los cultivos, ya sea cultivos de sangre, cultivos de orina, ¿no? Se hacen cultivos de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, los cultivos son alterados cuando hay antibiótico de por medio. Entonces, nos va a dar un falso negativo o un falso positivo y el tratamiento ya no va a ser el adecuado, ¿no? Por eso es de que en este tipo de patologías no se recomienda los antibióticos. Los analgésicos de la vía urinaria sí se pueden tomar, un analgésico, pero antibióticos no es lo más recomendable. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a esos dos temas? Vamos a empezar lo que es el caso práctico. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte, algo que haya quedado en el aire? Los escucho, los leo. Maricar nos pregunta, en una ITU, ¿qué medicamentos tomar? Únicamente analgésicos para disminuir el dolor. Pueden ser analgésicos en general o hay analgésicos que son únicamente de acción en la vía urinaria, como le mencionaba la fenazopiridina, por ejemplo, ¿no? Es un analgésico que calma el dolor de la vía urinaria. Lo que no se debe tomar bajo ninguna circunstancia son antibióticos. El resto sí, puedes tomar un paracetamol, no medicamentos de venta libre, analgésicos de venta libre. Se pueden tomar hasta que nos pueda examinar un médico, nos pueda solicitar un examen un médico y determinar qué tipo de microorganismo está generando la infección para que de acuerdo a eso nos asigne el tipo de antibiótico, ¿no? Ahí se nos dice todo bien, todo claro. Bien, entonces pasamos finalmente a lo que es el caso práctico. En este caso, vamos a tratar de aplicar lo que hemos aprendido. Bien, se trata de un paciente varón de 48 años de edad que no tiene antecedentes de interés, ¿no? Acude a urgencias por presentar en las últimas 24 horas vómitos y dolor abdominal. No tiene fiebre, pero refiere que tiene deposiciones abundantes, ¿no? Refiere haber consumido alimentos en una carretilla cerca de su centro de labores. Al examen físico presenta dolor abdominal difuso, mucosas orales secas, extremidades sin alteraciones en la temperatura, ¿no? La presión arterial está en 120/80, la frecuencia cardíaca en 80 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 16 respiraciones por minuto. ¿Qué diagnósticos presenta el paciente y qué manejo tendría usted con este paciente? A ver, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué diagnósticos tiene el paciente? Según los cuadros que hemos visto. Una gastroenteritis aguda, muy bien. ¿Y qué otro diagnóstico tendría nuestro paciente? Muy bien, Aitza, una deshidratación leve.
¿no? Entonces son estos dos diagnósticos los que tiene nuestro paciente. Aitza, ¿por qué llegaste a la conclusión de que es leve? ¿Qué te dio eh, eh, qué signos y síntomas encuentras tú para que sea una deshidratación leve? Ya, las mucosas orales secas también pueden estar en una deshidratación moderada. También se puede encontrar mucosas orales secas, ¿no? Lo característico aquí es de que las funciones vitales están normales, ¿no? La frecuencia cardíaca está normal, ¿no? La frecuencia respiratoria también está normal, ¿no? No hay alteración de temperatura en las extremidades, o sea, las extremidades aún están calientes, ¿no? Entonces, esos serían los dos diagnósticos que presenta nuestro paciente. Ahora, ¿qué manejo tendrían con este paciente? ¿Qué medicamentos o qué? Muy bien, el manejo es rehidratación. Yaneli nos dice deshidratación leve. Muy bien, Yaneli. Milagro nos dice manejo, rehidratación. ¿Qué tipo de rehidratación, Milagros? ¿Lo llevas a una posta que le ponga una vía o qué tipo de rehidratación tendrías tú? Muy bien, Marifer. Suelos rehidratantes orales, ¿no es cierto? Ya sea una... Muy bien, Aitza. Suero oral y enterogermina. Muy bien. Por ahí alguien más nos dijo, Marifer, enterogermina. Milagro nos dice, lo ideal sería una vía porque al parecer no tolera la vía oral. Ya, podría ser. Sí, se podría considerar eso en el caso clínico. No nos indica lo del caso clínico que no tolera la vía oral, pero nos dice que presenta 24 horas de vómitos, ¿no? Y dolor abdominal. Eh, me voy a orientar por lo que dice el caso clínico. Pero en el caso de que sea como nos dice Milagros, de que en el caso clínico nos diga que no tolera la vía oral, lo correcto sería lo que nos indica Milagros, ¿no? Y acudir por una vía, porque está dentro de los criterios en los que si es que no tolera la vía oral, es imposible tener una rehidratación oral, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ha tenido 24 horas de vómitos, no significa que los vómitos sean eh, seguidos, ¿no? O sea, que no nos indica eso, que no tolera la vía oral. Puede ser de que haya vomitado 2 veces en 24 horas, ¿no? No significa que no tolera la vía oral. Hay que pegarnos mucho lo que dice el caso clínico. Pero sí, comparto lo que dice Milagros. Si en el caso clínico nos dice 24 horas de vómitos súbitos, ¿no? Que el paciente o prominentes, ¿no? O nos da un término de que el paciente está vomitando y no tolera la vía oral, lo correcto sería lo que nos dice Milagros, ¿no? Acudir a que le coloquen una vía. Muy bien, entonces eso sería el manejo inicial con este paciente. Ahora, ¿qué pasa? Esto es en casa, ¿no? Bajo observación, por ejemplo, ¿no? Con el paso del tiempo, el paciente al examen físico presenta alteración en el nivel de conciencia, palidez y ojos hundidos, ¿no? La presión arterial baja a 90-50, la frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 24 respiraciones por minuto. ¿Qué diagnósticos presenta ahora el paciente y qué manejo tendría de aquí en adelante? Si es que continúa con las deposiciones líquidas, continúa con la diarrea, con los vómitos, probablemente la gastroenteritis continúe, ¿no? Ese diagnóstico persiste. Pero ¿qué otro diagnóstico presenta el paciente? ¿Cómo creen que esté la deshidratación aquí? Muy bien, Milagros, un shock clínico, ¿no? O una deshidratación severa.
por la alteración de conciencia y la palidez. Muy bien, deshidratación severa con los síntomas, colocarle una vía endovenosa, ¿no? Solución STAT. Muy bien. Ajá, colocarle una vía endovenosa para la hidratación endovenosa como tal, ¿no? Y ya de acuerdo a evaluación médica, ya aquí le colocarían de repente, según el criterio del médico que lo atiende, se le podría colocar antieméticos, ¿no? Que son para los vómitos o o el otro medicamento o antidiarreicos, ¿no? También bajo indicación médica. Los antibióticos seguramente le solicitarían un examen de heces y probablemente se coloque también claro, metoclopramida, puede ser un fármaco, puede ser el dimenhidrinato, también puede ser otro medicamento, ¿no? Siempre esto bajo indicación médica. Eh, y pues antibiótico de repente se le colocaría por vía endovenosa también, ¿no? Y ya al alta, el medicamento sería vía oral. Pero básicamente eso es el manejo que tenemos que tener en cuenta. Cuando podemos tener en observación a nuestro paciente, cuando ya aprender a identificar cuáles son los signos de alarma, ¿no? Para poder estar prevenidos y tener una atención hospitalaria inmediata, ¿no? Entonces, bien, ahí culminaríamos con nuestra sesión, nuestra clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta final, algún aporte? Los escucho con respecto a alteraciones gastrointestinales y genitourinarias. Nuestra sesión de hoy. Excelente material, nos dice Aitza. Muchas gracias, Aitza. Recuerden que este material, estas diapositivas, las comparte nuestro coordinador por su grupo de WhatsApp para que lo tengan y lo puedan revisar también. Nos dice todo claro. Bien, entonces, muchas gracias a ustedes por su participación, muchas gracias por su presencia. Siempre es un gusto